¿Qué pasaría si tus diseños en KiCad pudieran ser más precisos, visualmente atractivos y fáciles de compartir? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de FreeCAD, una herramienta de modelo 3D open source y multiplataforma que no solo es accesible, sino que también ha demostrado ser increíblemente versátil. Te mostraré cómo generar un archivo 3D compatible con KiCad, organizar tus modelos 3D de manera eficiente y configurarlos globalmente en tus proyectos. Con estos pasos llevarás tus diseños de PCB al siguiente nivel, optimizando tanto la funcionalidad como la colaboración. FreeCAD es una herramienta de modelado 3D similar a AutoCAD o SolidWorks, pero con una gran diferencia: es open source y multiplataforma, lo que la convierte en una opción accesible y flexible para profesionales y entusiastas del diseño. En el último año, FreeCAD ha ganado una relevancia significativa gracias al lanzamiento de su versión 1.0, consolidándose como una alternativa potente y confiable en el mundo del diseño 3D. Vamos a usar FreeCAD para exportar el modelo en formato STEP para que KiCad lo pueda entender. Para esto, voy a abrir el modelo 3D, en este caso el switch T80T, hecho en el video anterior. Luego debo seleccionar todos los modelos haciendo clic sobre la parte ubicada en la ventana de modelos. Una vez hecho esto, nos dirigimos a la barra de menú, seleccionamos la opción de exportar. Esto nos abrirá una ventana de diálogo en la que debemos escoger la opción Step con color. Le damos un nombre al archivo, yo lo voy a llamar T80T.step y luego le doy a guardar. Se va a abrir otra ventana de diálogo donde se debe desmarcar todas las opciones y se presiona OK. Una vez hecho esto, ya tendremos un modelo 3D que se puede usar en KiCad. Lo ideal es colocar este modelo en una carpeta donde se almacenen todos los modelos 3D que creemos de aquí en adelante. Yo uso una carpeta llamada MR3D Model, pero tú le puedes colocar el nombre que mejor te convenga. Moveré el modelo 3D que acabo de generar a esta carpeta y ahora pasamos a la configuración en KiCad. Ahora en KiCad necesitamos hacer una configuración para poder acceder a todos los modelos 3D de forma global en todos los proyectos. Para hacer esta configuración, vamos a la barra de menú y damos clic en preferencias y luego configuración de ruta. Esto abrirá una ventana de diálogo donde se verán dos columnas, un nombre y una ruta. Para agregar una nueva ruta, damos clic en el icono de más. En la primera columna agregamos el nombre que tendrá la ruta. Yo lo llamaré MR-3D Mod y en la segunda columna se selecciona la ruta a la carpeta con los modelos 3D. Esta es la única configuración que necesitamos hacer para poder sincronizar los modelos 3D. Ahora vamos a abrir un proyecto. En este proyecto estoy haciendo uso del switch T80T. Sin embargo, no se logra visualizar su modelo 3D. Para agregar el modelo 3D a este footprint existen dos métodos. Este método consiste en agregar el modelo 3D a cada footprint en particular. Para hacer esto, damos doble clic en el footprint que queremos modificar. Esto abrirá la ventana de propiedades de componente, nos dirigimos a la pestaña que dice 3D Model y presionamos en el icono de la carpeta. Esto abrirá una nueva ventana de diálogo para seleccionar el modelo 3D. En la parte de abajo hay una casilla desplegable en la que están todas las rutas que hemos configurado. Nosotros vamos a escoger MR3D Model, ya que esta es la ruta donde hemos guardado nuestros componentes. Una vez hecho esto, buscamos el modelo T80-T.step y presionamos aceptar. Si el componente no queda orientado correctamente, se puede ajustar la posición y la orientación utilizando las columnas de la izquierda. Una vez tenemos el componente correctamente ajustado, presionamos aceptar y abrimos el visor 3D presionando Alt 3 para poder ver todos los modelos 3D de la placa con el nuevo componente agregado.